Bak. Bir de şöyle sporum var. Ha onun suka. Bak gel. Ahí hay un edificio de Samsung y bastante, no tienen ventanas, ¿viste? Esto creo que cuando cayeron unas bombas acá cerca, con toda esa, ¿cómo se dice? Power. Sí, el poder. Con todo ese poder, estas ventanas se cayeron. Wow. El 29 de septiembre fuimos a Ucrania para visitar a mi familia. Sí, en este video le queremos contar cosas que pasaron cuando estábamos allá y que no les mostramos, no les contamos, para no asustarlos a ustedes y tampoco asustar a mi familia que estaba en Argentina y que ya estaban demasiado asustados como para todavía estar contando estas cosas. Pero en el video de hoy, que ya estamos de vuelta en Alemania, les queremos contar estas cosas. Antes que hicimos este viaje, estamos pensando mucho ir o no ir. Teníamos un montón de dudas porque en mi ciudad, en Vasilkiv, está cerca de Kiev, la situación en verano no fue tan linda y teníamos 2 o 3 ataques así grandes, masivos, y en un momento ya pensábamos no ir a Ucrania, pensábamos también capaz vamos a cancelar viaje a Ucrania y no ir. Pero lo que pasó es que yo no vi a mi familia hace 1 año y medio, hace un montón, y quería mucho ir a Ucrania. Y este me dijo que va a ir conmigo, sí o sí. Así que eso me gustó mucho, que me acompañó y fuimos juntos a Ucrania, la verdad, con bastante miedo. Sí, el viaje fuimos en colectivo porque no se puede volar a Ucrania, fuimos en colectivo desde Frankfurt directamente a Kiev. No hubo ningún problema, solamente en la frontera con Polonia, que ahí tuvimos que dar los pasaportes y después se subió un militar y decía que quería hablar conmigo y bueno, ahí yo estaba un poco asustado, Sí. pero bueno, vino Anya también a ayudarme a traducir lo que me preguntaban, porque me preguntaban en polaco y nada, cuando entendieron que yo soy argentino porque estoy viviendo en Alemania, me dijeron ok, todo bien y pudimos pasar, así que ahí no hubo mayores complicaciones. Por suerte, sí. Y después llegamos a Kiev. Y igual teníamos ese sentimiento que fue como raro. Para vos creo que también tuviste bastante miedo, pero porque yo estaba en la guerra primeros 4 días y igual cuando volví a Kiev, a mi ciudad, a Vasilkiv, sentí un poco raro con ese pensamiento, con eso, no sé, cosa que ya estaba esperando que va a caer algo en un lugar con unas alarmas o bombas, no sé, qué sé yo. Llegamos ahí el 29 de septiembre y bueno, y esa noche, la primera noche que pasábamos en Ucrania, cuando quisimos ir a dormir, nos acostamos, estábamos cansados del viaje y se empezaron a escuchar ruidos afuera. Yo pensé que eran fuego artificial y no sabía lo que era, que es el video que ustedes vieron al principio, que era justamente, estaba la fecha escrita, que era el 30 de septiembre, porque ya era pasadas las 12. Y nada, yo la verdad que estaba bastante asustado, miro por la ventana y veo todo como explosiones en el cielo, no sabía bien qué era. Con colores, ¿no? Sí, como explosiones, o sea, Sí. y no sabía lo que era, le preguntó a Anya, me dice, no pasa nada, y vi que la familia ya estaban también durmiendo, entonces nada, intenté dormir, pero no pude dormir nada porque estaba escuchando todo eso, y bueno, y al día siguiente me enteré que eran explosiones, o sea, era la defensa ucraniana explotando drones rusos arriba de Kiev. Son como drones con las bombas, o sea, esos drones vuelan en Kiev y ataquen a unos cosos que quieren, no sé, y con las bombas. Esto fue muy peligroso. Cuando me explicaron ya lo que era, me quedé, no sé si un poco más tranquilo, pero al menos sabía lo que era, porque la primera noche no sabía lo que era, simplemente escuchaba los ruidos y bueno, no pude dormir en toda la noche. Pero bueno, eso fue apenas llegamos, así que como que ya quedé un poco impresionado. Sí, y yo también cuando vos me dijiste che, Ana, ¿qué pasa ahí? Yo como me levanté, miré y no vi nada, estaba tan dormida porque estamos muy cansados por nuestro viaje. Estamos viajando 34 o 35 horas con colectivo
Y eso fue muy pesado para mí especialmente, no sé. Por eso yo no escuché nada, estaba durmiendo como un bebé, no sé. Sí, bueno, y el día siguiente también ya le había dicho yo a los padres de Anya que me avisen cuando hay esos ruidos, qué son, así me quedo un poco más tranquilo. Pero bueno, y al día siguiente estábamos, o sea, ya era 30 de septiembre en realidad, pero de día. Estaba en la pieza de Anya y otra vez se escuchaban como disparos afuera. Al principio no entendí que eran disparos, pero después cuando abro la ventana y escucho, sí, eran disparos. Y también otra vez fui y le pregunté a los padres de Anya, che, ¿qué son esos ruidos? Y me dijeron, no, esos son los militares ucranianos que están practicando, están entrenando. Entonces también me dejó un poco más tranquilo, pero en el momento me asusté. Sí. Y lo que yo quería decir también es que primeras noches, no sé, capaz 2 o 3 noches, yo no pude dormir. Yo iba a la cama, estaba acostándome y estaba pensando sobre la guerra que arrancó ya hace 2 años o cuánto, y no pude dormir. O sea, eso me costó mucho para tranquilizarme, para no pensar sobre esto, sobre las bombas, porque cada vez que iba a la cama estaba esperando que ahora va a caer una bomba. Sí, y otra cosa que nos ponía también bastante tensos son las alarmas, que capaz vieron en el video de Kiev. Pero bueno, ahí sonaba la alarma y si no, cuando estábamos en la casa de Anya, cada rato sonaban. Y esas alarmas significa que puede caer algo en cualquier parte de Ucrania. Y bueno, la verdad que también te ponía un poco tenso porque sonaban a cada rato. A la noche cuando te querías ir a dormir sonaban otra vez. Sí. Así que eso también me ponía bastante tenso. O sea, como ves, la gente acá no reacciona nada. Si hay esta alarma, o sea, continúan su vida. Ya es segunda vez durante todo el día, o tercera vez. Pero bueno, por suerte pudimos estar ahí todo el tiempo, no pasó nada raro aunque sea a nosotros, porque o sea, han habido explosiones y todo, y por suerte para nosotros no donde estábamos, pero bueno, salió bien esa parte, así que pudimos volver a Alemania y estar tranquilos acá. Sí, yo cuando escuchaba estas alarmas, yo me acostumbré más o menos a escucharles porque no significa 100% que va a caer algo en la ciudad donde estás, pero igual hay una probabilidad bastante grande. Personalmente, yo no tenía miedo durante el día, pero ya por la noche, imagínate cuando como hay un silencio, toda la gente duerme, ni un sonido, y de repente escuchas una alarma muchísimo y es como un sonido grande y ya está, bueno, puedes seguir durmiendo porque tenés ya bastante miedo. Sí. Pero ya con el tiempo nos acostumbramos. Yo compré también unas cosas para tapar mis orejas para no escuchar nada, porque si escuchaba algo por la noche ya está, no puedo dormir más. Pero por suerte, los días siguientes, como estaban ya más tranquilos en mi ciudad, en Vasilkiv y también en Kiev, hasta que yo fui, esta fue la segunda semana cuando estábamos en Ucrania. Fui con mi papá a Kiev para chequear mis dientes a una dentista. Y en el camino en Kiev yo vi como un montón de nubes, pero en la forma muy rara, como una tormenta, no sé, una como así cosa. Un tornado. Tornado, así. Y yo no entendí qué era eso, porque nunca tenemos algo así en Ucrania. Y yo ya pensaba como, qué raro. Arranqué a filmar. Y después veo, de ahí salen como los fuegos, y yo fui como, ay, ¿qué es esto? Y yo pregunté a papá, y me dijo, no, eso no pasa nada, esto significa que los ucranianos están protegiendo Kiev, esta zona, y como están, no sé, como tirando cosas para matar estos drones con bombas. O sea, ellos quieren explotar estos drones en aire. Y yo me asusté mucho porque yo no sabía qué hacer, tenía bastante miedo, y de repente yo llamaba de mi mamá y que me dijo que Anya, volvete a la casa. O sea, es peligroso volver a la casa porque no sé qué va a pasar. Y acá ya tenía un montón de miedo porque no sabía qué hacer. Tenía una visita al dentista, volver a la casa, estábamos en medio del camino. Pregunté a papá y me dice, che, continuamos, vamos al dentista, tranquilo, bueno, dos preocupate. Y yo fui como, ¿estás seguro? Y me dice, sí, está bien. Y listo, y fuimos.
Pero lo que pasó en Vasilkiv, porque en ese tiempo se quedó en la casa. ¿Vos que escuchaste algo? Yo escuché también algunas explosiones ahí, pero no vi nada de lo que era ni nada. Se escucharon ruidos raros nomás, pero dije, bueno. Después también hablé con una chica de mi ciudad y me contó que justo en este día ella fue al supermercado a comprar algo y una parte del dron que explotó en aire, o sea, arriba, en cielo, se cayó en 100 metros de ella. Uf. 100 metros de ella se cayó, tenía un montón de miedo y esto, claro, nadie puede acostumbrarse a lo que pasa. O sea, vos vivís en un país donde hay guerra y no sabes qué va a pasar. Y claro, hablamos también con bastante gente, preguntamos qué hacen cuando escuchan estas alarmas, si pasa algo. Y casi todos me dicen, si escuchamos alarmas, seguimos nuestra vida. Si pasa algo, va a pasar. Y ya está. O sea, aceptaron porque no se puede vivir en un país donde hay guerra así, con miedo todo el tiempo. Tenés que continuar tu vida. Conectando con eso, algo que me impresionó mucho de los ucranianos es que ellos siguen con su vida, siguen adelante, digamos, como si nada pasara, entre comillas, porque todos saben que están en una situación difícil y no están los ánimos tampoco re bien, pero la gente sigue con su vida, los nenes van a la escuela, la gente sigue trabajando. El papá de Anya, por ejemplo, viste que hicimos un video que está en la construcción, los ucranianos siguen construyendo casas, departamentos, siguen apostando por su país, así que eso la verdad que me impresionó mucho. Y también la amabilidad de la gente, por ejemplo conmigo, que siendo argentino, que estaba ahí, un extranjero, y la verdad que toda la gente con la que me encontré, los ucranianos que me encontré, súper amable, queriendo ayudarme, poniendo una sonrisa. Cuando uno hablaba por ahí con ellos, intentaban sonreír, intentaban ser amables, como lo habrán visto en algunos de los otros videos que subimos de Ucrania, la gente súper amable, bueno, la familia de Anya ni hablar. Y eso me llamó mucho la atención, cómo aman a su país también, y intentan seguir adelante ellos y sacar adelante el país en esta situación tan difícil. Claro, y también lo que me sorprendí es que, obvio, cuando hay esas alarmas, las escuelas o niños, ellos ya no pueden estudiar, ellos no pueden estar en la escuela, tienen que ir o al sótano, o sea, porque es también seguridad, ¿sí? O los padres tienen que llegar a la escuela, sacar a los niños y volver a la casa. Porque cuando hay alarmas, eso significa que puede pasar algo. Y esto, por ejemplo, me gustó, que los niños no pueden estar en la escuela o en unos lugares así como random. Eso está bueno. Y también es que yo, por ejemplo, antes no me di cuenta, pero ahora si vas a un lugar, cualquier negocio, supermercado, lo que sea, vas a ver que cada uno tiene un generador que genera electricidad. Esto pasa en Ucrania hasta ahora, que falta de electricidad. Algunas ciudades tienen bastante problemas con esto, no tienen luz, capaz 1 o 2 horas, capaz más. Por suerte en mi ciudad, últimos meses todo está bien, pero igual si cada negocio, cada casa y departamento tiene un generador que ayuda un montón. Si pasa algo, si no tienen electricidad y no pueden cocinar o ducharse, tienen una cosa que puede ayudar a dar esa electricidad por lo menos unas horas. Sí, eso también llamó la atención. Donde ibas había uno de esos. Pero bueno, lo que a mí más me dolía, entre comillas, es la gente, los chicos muy pequeños, por ejemplo la sobrina de Anya, o gente que tiene, los nenes que tienen entre 5 años y 12, 13, que por ahí todavía no llegan a interpretar tanto lo que está pasando, y que están sumergidos en ese ambiente por ahí un poco de violencia y de situación tan hostil, que por ahí no tendrían que estar viviendo eso, no sé, me chocaba. Y lo otro que me chocaba era más que nada los hombres jóvenes, de mi edad por ejemplo, que claro, no pueden dejar Ucrania, que sí, por un lado, o sea, y es un dilema, entre comillas, no sé si moral, pero es un dilema interno que, o sea, porque están atacando a tu país, o decís, bueno, quiero defender mi país, pero a la vez no sos libre de dejar tu país si querés viajar, si querés, no sé, capacitarte en otro país, querés hacer algo, no podés, y no sé, no sé qué haría yo en esa situación. ¿Qué harían ustedes, por ejemplo,
en esa situación. Si fueran jóvenes entre 18 y 30 años y te ponen entre quedarte a tu país a defenderlo, que es algo muy con mucho honor, pero por tiempo ilimitado, que vos no sos dueño de tu vida, o sea, no podés dejar tu país, no podés hacer lo que querés básicamente, o sea, cuando te llaman tenés que estar listo para combatir, e inclusive quizás agarrar un arma y hacer cosas que no están tan buenas, o sea, ¿harías eso? ¿Te quedarías a defender tu país o te irías? Eso me gustaría saber de ustedes, a ver qué opinan de eso. Claro, creo que es una buena pregunta, pero muy difícil. Porque ahora, o sea, cuando preguntas así, la gente capaz van a decir sí, obvio, nos quedamos en el país. Pero en Ucrania ya la guerra es como hace 2-3 años y la gente ya están llenos de esta situación, no pueden salir. Nosotros, por ejemplo, tenemos unos amigos, es una pareja ucranianos y la chica vivió y trabajó también en Alemania, quiere viajar, quiere conocer la gente en otros países también, disfrutar un poco de la vida, pero no puede porque tiene novio, o sea, ahora ya marido, y él no puede dejar Ucrania, y eso porque ya es mujer, tampoco quiere salir como sola, ella puede salir sola, pero es una familia, ya está, y tienen como así unas reglas que no pueden salir. Y es muy triste. Por eso, pero bueno, esto fue nuestra experiencia, nuestro viaje a Ucrania, las cosas que no te habíamos contado estando ahí o no hicimos tanto hincapié en eso para dejarlos tranquilos a ustedes y también a mi familia que estaban también un poco asustados. Y bueno, era contarte eso y también darte un mensaje de esperanza o de un mensaje lindo diciendo, o sea, valorá lo que tenés. Valoralo donde estás hoy en día, donde lo estás mirando, que capaz estás en Argentina, en Latinoamérica, en España, donde sea que estés, que tenés tus problemas seguro, tenés dificultades, pero de valorar todo el resto, todo lo bueno que tenés en el lugar donde estás, tu familia, que podés ser libre, podés viajar, podés hacer un poco lo que tenés ganas. Nada, aprovechar eso porque como te mostramos en Ucrania no todos tienen esa paz de irse a dormir tranquilos y estar seguro que no va a caer una bomba en tu casa. Claro, sí, es triste. También fuimos a capital de Ucrania, a Kiev, para recorrer un poco esta ciudad, para ver cómo vive la gente en esta situación difícil. Y lo que yo sorprendí muchísimo es que hay tan poca gente en las calles que la gente está todo el tiempo o en trabajo o en la casa, no sé, pero antes, por ejemplo, vi mucho más gente y eso me sorprendió también. Y creo que en Kiev pasó cuando escuchamos también las alarmas, Sí, sí. así tan muchísimo, o sea, había como 2 o 3 alarmas, nos asustamos un poco y no sabíamos qué hacer, pero vimos que la gente no reaccionan, caminan y hacen sus cosas, aceptaron esto y nosotros también seguimos así, o sea, repetir la gente nomás, pero claro, esto fue un poco peligroso, un viaje peligroso, sí, pero lo que yo estoy muy contenta y muy agradecida es que por suerte nuestro viaje fue re bien. Pasamos el tiempo con mi familia grande, con todos los tíos y tías. Estuvo re lindo y también que ese pudo conocer mi cultura más, ver cómo pasamos el tiempo. También en esta situación, en un tiempo difícil de Ucrania, pero estamos muy contentos que hicimos este viaje. Esto fue para mí un placer, serio, y por suerte todo pasó todo bien, tranquilo, sin nada grave, sin una, o sea, bomba en mi ciudad o en Kiev, o sea, todo bien. Sí. También lo que mi mamá me dijo es cuando volvimos a Frankfurt, Ucrania tenía récord de 48 horas que no tuvieron drones con bombas en toda Ucrania. Esto fue primera vez durante últimos como 2 años cuando la gente no vieron drones con las bombas en ningún lado en Ucrania. 48 horas, pero después fue una ataque masiva muy grande a Kiev cuando los drones estaban volando en toda Kiev, casi en todas las calles estaban volando y como
tirando las bombas. Esto es una locura. Pero esto ya pasó cuando volvimos a Frankfurt. Sí, es así cuando hay la guerra. Bastante riesgo para ir, pero esperamos que esta guerra termine pronto y que podamos volver para ver mi familia y también que ustedes pueden ver mi país, conocer gente, ver mi cultura, porque es un país hermoso. Sí, la verdad que sí, la verdad que es un país increíble, así que esperamos que esto termine pronto. Y le queremos agradecer a ustedes por todos sus mensajes de apoyo, de cariño que nos dan en todos los videos. Y nada, esperemos que, como ya dije, que termine pronto y podamos volver ahí en una situación de paz, una situación de vida normal y también mostrarle a ustedes ese cambio de Sí. cómo fue Kiev en esta situación y cómo es Kiev en situación normal. Yo creo que cuando la guerra en Ucrania termine, vamos a festejar como Buenos Aires cuando ganó la Copa Mundial, así 2, 3 días, te juro, porque así vivir en la guerra ya tanto tiempo es... Pero si festejamos, vamos a festejar un montón, con mucho vodka. Seguro. Esperamos que te haya gustado el video y escribí qué pensás sobre nuestro viaje que hicimos, sobre nuestra experiencia. No olvides de suscribir a nuestro canal, poner un like y apoyarnos en este recorrido, en este viaje. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao. Son iguales. Mi amor, mira cómo te elegí. Chao. Chao.